Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM y de Senderos a la Paz. Les agradezco que estén nuevamente con nosotras y con nosotros un día más en Senderos a la Paz. Hoy tendremos un tema muy interesante, muy importante y trascendente en la vida pública del país y sobre todo para la justicia que se requiere, sobre todo en el país en últimas fechas. Quiero recordarles también que el día de hoy estamos transmitiendo desde esquina Francisco Zarco y Cuarta Avenida en la Colonia Virgencitas, Ciudad de Nezahualcóyotl, desde el Estado de México, en Nesa Radio 97.3 FM, desde el Centro de Cultura Regional de Nesa. Bien, también quiero recordarles que tenemos un número en cabina para quien quiera dejar algún mensaje, dejar algún comentario. Tenemos teléfono en cabina al 55 22 28 01 33. También quiero saludar a toda nuestra familia de Nesa Radio 97.3 FM y por supuesto mandar un afectuoso saludo a nuestros queridos y estimados directivos, nuestra compañera directora Rocío Román y Alejandro Reyes, que ellos forman parte de esta dirección y que llevan los rumbos de este gran esfuerzo radiofónico. El día de hoy tenemos a un invitado que ya desfiló por aquí a través de nuestros micrófonos, con incluso él inauguró este programa de Senderos a la Paz y le quiero agradecer enormemente que nos haya acompañado en aquel entonces y que ahora esté hablando de un tema que hemos platicado entre pasillos de alguna manera y que es de importancia. Ahorita lo irían viendo en relación al tema que determinamos el día de hoy, la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. Bueno, tenemos ni nada más ni nada menos que a Rafael Lobo. Él es un experto en mecanismos alternos y un gran constructor de paz. Pero para quienes no lo conocen, me gustaría que él mismo se presentara y bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Rafa. Gracias, Vero, pues felicitarte ya por el tiempo que ahorita que te estaba escuchando. Me vino a la memoria precisamente que creo que me tocó ahí como ayudar a darte ahí la patadita de salida. Me tocó ser uno de los padrinos de los, no sé si el primero o de los primeros programas que sacaste. Entonces, pues mira, ha pasado ya tiempo y pues interesante volver a retomar temas de actualidad, temas que nos identifican, que nos unen. Rápidamente, pues es complicado uno presentarse a sí mismo, pero pues hoy ya no hay manera de esconderse. O sea, ahí la gente pone tu nombre en Google y ahí va a aparecer lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, quienes quieran más referencia e información, pues aquí están mis redes sociales donde me pueden localizar. Pero en resumen, me ha tocado trabajar por más de 25 años estos temas de los métodos alternos en distintas áreas, ¿no? Y en distintos momentos también de la historia de estos en el país. Así que me ha tocado ser testigo y a veces también protagonista de algunos momentos. Y hoy estamos en un momento clave, coyuntural, histórico, que es el cumplimiento de una muy esperada ley, de una reforma que nos ha debido a 6 años de distancia, una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, precisamente para todo lo que no es materia penal ni laboral,
Estamos hablando principalmente de asuntos civiles, familiares y comerciales, que esos son poco más del 70% de las causas que tienen los tribunales en el país, pero es una ley general, entonces no se limita ni a esas materias, porque también al ser general debería y toca y compete, por ejemplo, asuntos agrarios, asuntos administrativos, los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado. Entonces, es un sistema, o habría que pensar más bien un sistema que solo en un jugador, un elemento. Y creo que es uno de los temas a discutir en nuestra plática el día de hoy, esta visión, qué tan amplia o no, qué tan general o no es de los mecanismos alternativos. Así es. Bueno, pues ya escucharon un poco a nuestro gran experto. La verdad es que la experiencia que tiene él y ahora que ha estado participando en foros, ha estado impulsando incluso algunas propuestas legislativas en relación a los mecanismos alternos y pues hoy nos va a compartir y caminará con nosotros por Senderos a la Paz para poder conocer un poco. Y para ello quisiera empezar con algo, para empezar a contextualizar, mi querido Rafa. A lo largo de este programa nos hemos encargado de difundir un poco en relación a los mecanismos alternos, pero me gustaría ahora que tú nos pudieras definir para que la gente lo escuche o la gente que está empezando a conocernos, qué es un mecanismo alterno y por qué la importancia en este momento social en el que estamos viviendo, Rafa. Pues tiene que ver con un mandato constitucional, es decir, desde la reforma del 15 de septiembre del 2017, que se reforma el artículo 17 constitucional y se agrega este párrafo que, palabras más, palabras menos, dice que si se cumplen varios supuestos, el debido proceso, la igualdad de las partes ante el mismo, que no se contravenga alguna disposición legal, ordena la Constitución, porque es un mandato, que la autoridad deberá. Y hacer un deberá no es saber si puede, quiere o Claro. tiene ganas. En esto dice el texto constitucional, privilegiar, quiere decir, primero, dice la solución de los conflictos sobre, quiere decir, por encima de los formalismos procedimentales. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo, tú debes de intentar cuando hay un conflicto primero resolverlo antes de ir a los tribunales. Claro. Por eso se habla que estos son métodos o mecanismos alternativos. ¿Alternativos a qué? Vamos a llamarle a lo tradicional que viene siendo los tribunales. Y hago esta señal de que es tradicional porque cada vez es más cuestionable quién. Esta es como la historia del huevo y la gallina, porque la verdad es que estas formas son ancestrales, Claro. son anteriores al Estado y a las leyes, nos han acompañado toda la vida. Lo que ha ocurrido recientemente, pues que se han convertido ya en una metodología, una serie de competencias, destrezas muy puntuales, y podríamos llegar a decir en una ciencia. Entonces, de hacerse de manera, vamos a decir, empírica, a hacerlo de una manera profesional. Y entonces ya existen estas leyes, ya hay certificaciones e incluso el trabajo que se realiza a través de la mediación o la conciliación llega a adquirir ya el valor y la categoría de cosa juzgada, es decir, igual que la sentencia que dicta un juez, pero sin haber tenido que ir ante un tribunal o tener que haber contratado abogados. Puedes ir acompañado con abogados a estos procesos, pero no es un requisito. Y sí, para ir a un juicio sin abogado es, si no imposible, casi imposible poderlo lograr y tener éxito. Entonces, básicamente, ¿hacia dónde está girando no solo México, pero el mundo en materia de justicia? Es a primero atender estas formas y como último recurso son los juicios, que es como ir a la guerra. Ir a la guerra nunca debe de ser tu primera opción. Claro. Es un derecho que tienen las naciones, incluso reconocido por Naciones Unidas, pero antes debes de agotar pues la diplomacia, los buenos oficios, hay mediación en Naciones Unidas, o sea, y diálogo. En algunos casos se justifica el uso de la guerra. Las mismas Naciones Unidas tiene cascos azules y esos son soldados.
y los soldados van a la guerra normalmente. Entonces, aquí parece que tenemos el mundo al revés. Lo hemos entendido como que primero dispara y luego pregunta. No tiene sentido. Entonces, estamos en un sinsentido, en un momento clave donde está colapsada, rebasada la justicia, no solo en México, en el mundo, y estos sistemas están cambiando, están volteando a ver y privilegiando o tratando de que esto sea verdaderamente, primero hay que ver si se cumple con los proyectos y lo que se está dialogando en los foros, y si estamos hablando en la dirección correcta o estamos hablando más de lo mismo. Rafa, otra cosa que es importante que la gente conozca, porque estamos hablando de impartición de justicia por otra vía, como lo dice el mismo título, alterna. ¿Por qué podríamos hablar y sostener que los mecanismos alternos también dan justicia? Bueno, la justicia es un concepto muy amplio porque tenemos el concepto, vamos a llamarle clásico de la ley, de los tribunales, el piano, dar cada quien a lo suyo, lo que el juez, etcétera. Eh, yo, también la justicia es una percepción y es un sentimiento, es decir, la gente cuando asiste a estas formas autocompositivas, donde ellos recobran el protagonismo, donde ellos se vuelven a empoderar y resuelven por sus propios medios, con la ayuda, por supuesto, de un acompañante, de un facilitador, de un proceso, de diálogo, de negociación, etcétera. Esa sensación de logro, de ir y resolver por ti mismo, pues a muchas personas les da la sensación de que es una mejor justicia. Entonces, no estoy hablando que esto viene a sustituir o que se van a acabar ni los tribunales, ni los jueces, ni los abogados, ni las leyes, pero viene a ser ahora como una primera frontera, una aduana que hay que sortear primero. Y en materia laboral, aunque no hay reforma perfecta tampoco, sí un gran acierto, creo yo, fue el requisito de procedibilidad, es decir, que la conciliación laboral lo es obligatoria antes de acudir ante una instancia judicial, ante un juez. Así es. Y en estos los números, en estos poco más de 2 años que tiene de implementarse la reforma, pues están entre 70 y 75% la media nacional, algunos estados un poco más arriba, pero esa es como la media. Contrario a un 4% que tenemos de la mediación, de la gente que opta por no entrar al juicio o salirse del juicio para resolver. Solo el 4% en materia civil, familiar y mercantil opta por esta vía. Entonces, tenemos un 75 contra un 4. Claro. Pues, ¿cómo hacemos para invertirlo? La clave es requisito de posibilidad. Mientras no tengamos eso, no va a funcionar. Así ni es. Aunque hagamos una ley general, ni aunque le metamos más presupuesto a los tribunales, abramos más centros de mediación, no va a funcionar porque solo hay un 4%. Y esto ha sido tema de debate en estos foros de consulta que están ahorita. El día de hoy hubo el de Morelia precisamente, ya se llevó a cabo el de la ciudad de Pachuca, obviamente el del Senado, y faltan otros que serán en ciudades como Aguascalientes, Chihuahua, Monterrey, parece ser que también Ciudad Juárez. Y este es un tema que parece que no tienen todos tan claro, y para mí es como la piedra angular que va a sostener a que no colapse el sistema. Así es. Mi querido Rafa, has tomado un punto que me gustaría que ya retomáramos en relación a cómo se está trabajando las propuestas. Hay diversas propuestas, no hay una sola, y tendremos que llegar en algún momento a un punto de coincidencia entre todas, pero antes quiero recordarles que estamos transmitiendo en esa radio 97.3 FM. En el día de hoy estamos con el tema básicamente de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. Tenemos que irnos a un breve corte de estación, no sin antes recordarles que somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No se vaya, regresamos en breve. Bien, gracias por estar de regreso con nosotras y con nosotros aquí caminando con Senderos a la Paz, hoy en compañía de Rafael Lobo, un experto mediador y constructor de paz, con el tema
la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. Rafa, hace rato platicábamos sobre, bueno, más o menos planteaste cómo está el escenario, la importancia que tiene justamente en este momento social el tener ya una ley general permita la solución y que incluso sea previo parte del procedimiento antes de que las partes decidan irse a un tribunal, si no logran un acuerdo, que es algo que de manera particular que yo ya he vivido como conciliadora laboral, genera la gran posibilidad que la gente conozca y que incluso aprenda a resolver sus conflictos de la vida cotidiana a través de esta forma de interactuar, de generarse, de dar la palabra, de escucharse, y que es importante en la actualidad. Vivimos en un momento crucial. También cuéntanos un poquito de la historia. ¿Ha estado congelada esta ley? Yo sé que tú junto con otros tomaron la iniciativa de empezar a empujar y presionar para que se empiece a generar pues este diálogo, ¿no? El que pasen estos foros. Y me gustaría que nos comentaras un poco, Rafa, ¿cómo están las legislaturas en la actualidad en materia de los mecanismos alternos? ¿Cómo está el panorama actual y qué es lo que en este caso estaríamos pretendiendo con una ley general? Bueno, tenemos 5 iniciativas de la misma ley. O sea, ni en eso nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es decir, hay que recordar que todo esto se originó de los diálogos de la justicia cotidiana en el sexenio anterior. El Ejecutivo Federal le pide al CIDE que haga una serie de estudios y hablaba como de la otra justicia, de la gente de a pie. O sea, que no le estaba llegando. Este es un país donde solo el 11% de la población tiene acceso a los órganos de justicia. Entonces, ¿dónde está ese otro 89? ¿No? Y sobre eso es que se hizo toda esta consulta, unos foros, y de ahí se derivaron una serie de decretos presidenciales, de reformas constitucionales, de leyes y paquetes legislativos que se empezaron a trabajar en el sexenio anterior y en la legislatura pasada. Por ejemplo, la reforma laboral formó parte de ese paquete de la justicia cotidiana. Entre otros estaba esta ley general. Es decir, el 5 de febrero de hace 6 años se reforma la Constitución y entre otros el artículo 73, donde faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en mecanismos alternativos. Entonces, ahí viene una iniciativa presidencial de la época de Peña Nieto. Posteriormente, hay cambio de gobierno, cambio de legislatura, porque esto se hizo al mero final del sexenio y de la legislatura anterior, y es que se retoma el tema porque al final es un mandato constitucional que originalmente les daba 180 días, y de 180 días ya vamos en 6 años. Hay una iniciativa que se presenta por el entonces presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca, hoy gobernador del estado de Hidalgo. Posteriormente hay otra iniciativa que presenta el senador Martí Batres, también del mismo grupo legislativo, en solitario. Menchaca eran como 50 y tantos senadores que firmaron esa iniciativa. Y posteriormente el senador por Nuevo León, Luis David Ortiz, presenta una cuarta iniciativa. Y finalmente, y la última y más reciente que presenta la senadora Olga Sánchez Cordero, hoy presidenta de la Comisión de Justicia. Entonces, hay 5 iniciativas que se tienen que dictaminar y esperemos que de ellas pues se saquen lo mejor. Entonces hay varias ideas muy variadas, coinciden en muchos de los puntos y hay temas torales en los que pues no se ve una línea clara, como este tema que estamos comentando de el requisito de procedibilidad, porque hay quienes dicen que sí, pero una vez presentada la demanda y fijada la litis. Otros dicen que no, que se haga, pero como una reunión informativa, y que esa te la puede informar, no sé, el juez o sea, X. No hay claridad. Y la verdad es que el mejor modelo es antes de. Claro. Porque cuando tú demandas. Pues ya pagué. Y la demanda es una especie también como de insulto. Es decir, te voy a decir
quién eres y de lo que te vas a morir, es decir, claro. quién era, los ¿Te vas a acordar montas, de mí? pero los montas en un sistema que es adversarial. Es como Claro. poner dos locomotoras en la misma vía y decir, Sí, claro. denle. Y luego ya que se dan, bueno, ya, vamos a platicar. No, vamos a Ujú. platicar qué. Mira, ya leí todo esto que escribiste, dijiste de mí. Sí, Y ya. si tenía alguna esperanza o ganas de hablar contigo, aquí me las mataste cuando dijiste que yo era un quién sabe qué y tal, y la sarta de cosas que solemos escribir, Así que es. suelen escribir los abogados, entre mentiras, inventos, etcétera. Entonces, no creas las mejores condiciones donde otra vez primero disparas y luego preguntas. Sí, Entonces, ¿en sí, qué sí. cabeza cabe que eso va a ser un modelo exitoso? No solo eso, ¿Quién ya plantea se eso, mi ha querido hecho, Rafa? Perdón. ¿eh? ¿Quién plantea eso? Algunos de los grupos, incluso algunas personas que están en los tribunales, en estos centros de justicia alternativa, pues tenemos estas ideas de los abogados, ya sabes, del imperio de la ley, del control y el órgano rector de la justicia. O sea, nos abrazamos de las columnas de mármol de los templos de Grecia y de Roma como buenos abogados Sí, claro. y no queremos que nadie se meta con eso. Entonces, hay una serie como de tabús y de miedos, pero la verdad es que también hay una gran ignorancia, porque habría Ujú. que volver a ver qué ha pasado en otras partes del mundo, incluyendo este país, de cosas que no han funcionado, Así es. que sí. Entonces ahí podemos discernir entre qué se ha probado y no tenemos que andar inventando a ver qué funciona, porque eso ya está superado. Entonces, creo que ha faltado, no sé, esa humildad. Veo cierta soberbia a veces en algunas personas, en algunos funcionarios o incluso directores y directoras de centros que quieren defender su modelo como un tema de trascendencia, de dejar huella, pero la verdad es que lo que están dejando es testimonio a veces de la improvisación, de la falta de conocimiento, incluso de ciertas ocurrencias que se han hecho. Entonces, creo yo que México, a más de 20 años de distancia de la mediación en sede judicial, la mediación ya se ganó su mayoría de edad. Ya está Ujú. más que el modelo que tenemos hoy es un modelo fallido de mediación, donde en más de 20 años solo el 4% ha asistido a la mediación. Si trabajaran en la iniciativa privada y les pagaran por resultados, ya les hubieran corrido o les saldría un cheque de este tamaño. No, su cheque no está expuesto a eso, afortunadamente para ellos, entonces no hay como ese incentivo en base a resultados. Pero Ujú. ahí están los números comparados con otros modelos como el de la conciliación laboral, que al menos no van a parar a los tribunales todavía. Porque el modelo laboral carece de la posibilidad de la participación de mediadores o conciliadores privados. Es decir, Es. este modelo también va a colapsar si no se ayuda y auxilia a costo cero del erario, porque a los mediadores o conciliadores privados los contratan los particulares, Claro. el Estado, y son auxiliares que les ayudan a desahogar esto. Entonces, están al borde ya algunos estados en materia laboral de colapsar estos centros, lo cual va a incurrir en que van a tener la presión de los 45 días que les marca la ley para llevar la conciliación y van a tener que estar haciendo o emitiendo constancias donde no pudieron conciliar, están llenos de trabajo y los tienen que liberar en uso de los derechos que tienen las partes para que les expiden su constancia, liberarlos para irlos al tribunal. Y entonces ahora el que va a reventar mañana, todavía no hoy, van a ser los tribunales que tienen menos capacidad todavía presupuestal, que abrieron muy poquitos tribunales Ujú. especializados en justicia laboral y entonces se viene abajo la idea de esta justicia más próxima, más rápida, más certera, más humanizada, más económica, en aras de seguir alimentando un sistema que ya está comprobado, que ya está colapsado y que es un Claro. modelo que dio lo que tenía que dar y ahora hay que hacer, este es el momento de hacer el cambio. Y el nombre del juego que cambia aquí, la palabra es requisito de posibilidad. Totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Cambiar de un sistema de va el que quiere y cuando quiere, porque eso no ocurre,
y a un sistema donde entras y puedes optar por salir. Nadie te obliga ni a permanecer, ni te pueden obligar a ponerte de acuerdo con nadie. Con el principio de voluntariedad sería Ahí se más. sigue respetando. Y entonces, 75% de los que los obligaron a entrar dicen, no, sí me quedo. Y no solo eso, y sí nos ponemos de acuerdo. Y hay un 25 que decide que no, no hay condiciones, hoy no es el mejor día, no hay voluntad o lo que sea, y se para o cree incluso que le va a ir mejor allá. Y están en su derecho y lo pueden ejercer. Pero tienen, o sea, hay que forzar a que al menos se intente y hagan el esfuerzo las partes, porque cuando las partes no están obligadas a hacer el esfuerzo, no lo van a hacer. Está probado. Tenemos los dos modelos y tenemos los dos resultados que son diametralmente opuestos. Claro, claro. Ese es un gran esfuerzo que se tiene que hacer entre los grupos que están representando justamente en estos foros, mi querido Rafa, y sobre todo la voluntad también de la otra parte, la legislativa, ¿no? Sí. Iniciaron trabajos apenas el mes pasado a través de estos foros, y no sé si nos pudieras comentar un poquito cómo se están repartiendo. Entiendo que hay varios foros todavía pendientes, Sí, en son donde hay 8 foros. temáticas diferentes, ¿no? Básicamente es la misma temática, es decir, van cambiando algunas de las personas, repiten algunos, pero es más o menos la misma dinámica, es como esta cuestión de estos foros de parlamento abierto, de los legisladores escuchando pues a los actores públicos, privados, a la academia, a los notarios, a los corredores, a los abogados, etc. Bueno, se ha hecho, creo yo, un buen esfuerzo. Aquí el tema es que verdaderamente no solo escuchen, sino estén tomando nota. Y es un tema de voluntad, porque Claro. las argumentaciones jurídicas vamos a tener todos los nos en contra. No, no se puede eso que quieren porque habría que reformar la Constitución, que fue lo que hicimos en materia laboral. No, porque van a colapsar los tribunales, vas a crear un cuello de botella y entonces como no hay mediadores en México, pues ahora imagínate que todos los casos vayan a mediación y no hay mediadores, creas un caos, por supuesto. Pero, ¿por qué no hablamos del cómo sí? Hay que hacer reformas. Ya tenemos 6 años de estar esperando. ¿A poco no pudimos hacer una maldita reforma en 6 años? De lo que sea. Como si cambiar la Constitución fuera aquí una cosa terrible. Pues es casi el deporte nacional. Claro. O sea, cambiar la Constitución nunca ha sido un tema así de qué barbaridad. Claro. Hagámoslo. Saquemos esta ley y la propuesta es el punto medio. Hagamos un vacatio legis, es decir, un transitorio que diga que este requisito de procedibilidad será paulatino, será gradual y aunado a las, si creen que es necesario, las reformas que crean necesarias a las disposiciones legales que crean necesarias, incluyendo la mismísima Constitución, Sí, claro. con tal de que sirva. O sea, necesitamos hacer ya cosas que funcionen y dejar de justificarnos en argumentaciones jurídicas muy válidas, pero que son, pues no llevan a nada, simplemente es argumenté mejor y me salí con la mía, tengo la razón, entonces para no hacerlo, hagamos la misma inteligencia en el sentido contrario de cómo sí, y para que no colapse un sistema, estoy de acuerdo, hay que dar tiempo, así como se dio un tiempo para la reforma penal, para la reforma laboral, démosle un tiempo a esta ley que empiece a operar y que esa parte de la ley, como cuando salió ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también esta parte de 4 años para implementarla y en el camino poder hacer las reformas. Entonces, yo le apuesto a que haya esa cordura y esa inteligencia por parte de los legisladores y de los tribunales para entender que lo que nos estamos jugando son los próximos 20 o 30 años de la justicia en este país al corto plazo. Entonces, esta es una ventana que, en la historia que se está abriendo que hay que aprovechar y que no tenemos por qué conformarnos con pedazos de leyes o con leyes a medias o que no nos llevan al destino que todos queremos. Entonces, ya es tiempo de tener una ley como nos merecemos y no tenemos por qué conformarnos con menos. Entonces, no es soberbia, ni es una necedad, perdón, es una necesidad. Veamos los números que estamos teniendo en la justicia. Entonces, el horno ya no está para bollos. O sea, realmente tenemos que hacer cirugía mayor al sistema de justicia, no seguirle poniendo curitas o darle mejoralitos o aspirinas.
tenemos que hacer una intervención profunda, inteligente, estratégica, con tiempos, con metas, con lapsos y hacer los ajustes en el tiempo. Entonces, no saquemos por sacar una ley porque ya esperamos 6 años para eso. Claro. Y esperamos tanto, cada día que pasa, esperamos y merecemos una mejor ley. Así es. Rafa, tenemos que ir a un breve corte de estación nuevamente. Les recuerdo que somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Estamos hoy atendiendo el tema, la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. Estamos acompañados de esta caminata bonita que estamos haciendo, platicando de este tema tan interesante, con Rafael Lobo desde Nuevo León. No se vayan, quédense con nosotros, estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. Rafa, ya estamos de regreso nuevamente. Radio Escuchas, también les agradezco que sigan con nosotros caminando por Senderos a la Paz. Estamos con el tema mecanismos alternos de solución de conflictos y la ley general que estamos tratando de que salga del congelador, que lo tienen ahí en el Senado, ya está en el Senado, y bueno, se están llevando a cabo foros muy interesantes, nos platicaba Rafa, que se ha estado debatiendo, cuáles son algunas cosas que, pues, deficiencias que se pueden tener para poder conjuntar un acuerdo que empieza no solo por quienes están haciendo el empuje de esta iniciativa, sino también de los legisladores. Pero, Rafa, ¿qué has escuchado en relación con los legisladores? Que al final de cuentas son los que tienen la solución, porque por este lado podemos estar peleando, debatiendo, empujando, pero si de aquel lado no lo consideran como algo importante, pues ahí nos los van a congelar nuevamente. ¿Qué respuesta has visto tú, mi querido Rafa, de los legisladores? ¿Le están poniendo interés? ¿No le están poniendo interés? ¿Les da lo mismo? Digo, también porque eso es algo importante que necesitamos saber, ¿no? No, yo creo que hay condiciones muy favorables que hay que precisamente aprovechar, porque es cierto, a veces no están dadas las condiciones políticas. También es cierto que este es el año, porque el próximo año es año de elecciones, no, ya no, veda electoral, campañas, pleitos, y entonces la tribuna ya se convierte en otra cosa. Así es. Entonces, hay la promesa de esta legislatura, de esta Comisión de Justicia y de los integrantes de la misma, de sacarlo ya. Creo que hay buenas condiciones porque esta comisión en particular tiene personajes muy conocidos y relevantes de la política mexicana, de los partidos políticos, y tienen una buena relación. Me ha tocado ver la interacción entre ellos de mucho respeto, de buen nivel, como el ejercicio legislativo que queremos ver todos los días en este país. Entonces tengo que reconocer que esta comisión en particular ya tiene tiempo trabajando y trabajando bien. Prueba de ello fue el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que lo sacaron. Al final de cuentas, sí, tarde, sí, a lo mejor no es el modelo perfecto, sí, con la presión del amparo que promovió la barra mexicana colegiados por la no observancia de los plazos legislativos, estaban en desacato legislativo, y esta ley está entre eso. No hubo un amparo para esta ley, pero ya yo creo que va a seguir la misma suerte, es decir, no se va a tardar mucho en salir, va a ser por unanimidad en las dos cámaras. Yo creo que va a seguir, yo creo que el código allanó mucho el camino y el ejercicio de suyo para esta ley, y creo que esta ley de alguna manera va a seguir esa sinergia, y es posible que durante el mes ya de septiembre, octubre, pueda a lo mejor estar ya en comisiones votándose, haciendo fila en la agenda del Senado, porque hay que mandarlo a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, y como ocurrió con el código, que esto se vote de manera rápida, ojalá de manera unánime, pero más importante es que tenga el contenido que necesita para que funcione y dé resultados. O sea, no es solo sacar por sacar una ley, no es solo que bueno que haya consensos en este país, nos hace falta los consensos. Creo yo que hay un verdadero compromiso del legislativo en este momento, y lo único que queremos es que se sigan estos procesos, estos diálogos legislativos que se están dando muy bien,
que se tome nota de esto y que se escuchen todas las voces, pero al final no es lo que diga uno, lo que diga otro, sino qué es lo mejor para este país y no qué es lo mejor para los medios privados, para los tribunales, para Claro. distintos operadores, sino para los mexicanos. Entonces tenemos que poner por delante a la ciudadanía en una ley que acerque y sea más accesible el uso de estos medios por encima de los tribunales, que es lo que hoy dicta y manda la Constitución. Rafa, ¿qué coincidencias han tenido ahora que has encontrado en estos foros? ¿Cuáles son las coincidencias en todos los especialistas, los expertos en la mediación y la justicia alternativa? ¿Qué coincidencias has encontrado? Donde dices tú, ahí es donde nos tendremos que agarrar para empujar la iniciativa. Yo creo que este es uno de los temas. Creo que estamos de acuerdo muchos en el qué, pero no necesariamente en el ¿El cómo. cómo? Entonces, cada vez escucho más personas que están de acuerdo en el qué, es decir, de que mientras la mediación no sea un requisito de posibilidad, esto no va a caminar. El tema es que no hay una única manera o un único modelo. Entonces ahí están los que, no, preprocesal, intraprocesal, una junta obligatoria, no, antes de presentar la demanda. Entonces ahí hay 4 formas diferentes o 5 que van a llevar a 5 escenarios distintos. Entonces, yo creo que ahí hay como una serie de miedos por el desconocimiento. Algunos son más cautos o precavidos y algunos son un poco más osados o lanzados. El tema es que estamos ante una emergencia. O sea, Claro. ante una emergencia normal, no ser muy conservador, a lo mejor no te, a veces tienes que tomar medidas emergentes. O sea, si se te está muriendo el paciente, tienes que hacer, si le tienes que Claro. hacer una traqueotomía, es una cosa horrible, y abrirle para que respire pero y no se muera, pues a lo mejor no es tu primera opción, a lo mejor es una intervención un poco ruda, pero a lo mejor es lo que el paciente necesita. El país ya necesita, o sea, estamos ya en la sala de urgencia, nos está muriendo el país. Sí, ya es evidente, No, Rafa. no hay justicia, solo 11% de la población accede a la justicia. Entonces, y de esos 11, pues no llegan no les da el gas para llegar hasta el final de la carrera. 1 año y medio, 2 años, hasta 3 años en un juicio. Pues dime quién aguanta una carrera de un maratón de esa envergadura. Entonces, Claro. es uno de los temas en el que creo yo, o sea, me gustó, al menos ya hoy están más abiertos. Sí, el requisito de posibilidad es un tema y cada vez suma más adeptos, no solo Sí. en el mundo, ya en México. Cuando antes, hace 15 o 20 años, tú mencionas esto y te querían crucificar, te decían que era una barbaridad, que estaban negando el acceso a la justicia, bueno, todos los fantasmas que se murieron con la reforma laboral. Porque ¿qué Sí, pasó? claro. No pasó nada de lo que dijeron que iba a pasar y ahí están los resultados. Entonces, esos miedos se acallaron y se acabaron con la reforma laboral en los Sí. resultados. Algo similar, guardar las proporciones, queremos en el resto de las materias. Otro tema importante, y sé que ya tenemos el tiempo un poco encima, es que todos estamos de acuerdo en que queremos el mejor servicio, público y privado, y entonces hay estas certificaciones o estándares de competencia o indicadores de desempeño, o como le queramos llamar, para tener como la certeza de que vamos a recibir un servicio profesional, público o privado. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Así es. Donde no nos ponemos de acuerdo es en otra vez cómo y quién. Porque también aquí se han generado cuotas de poder, de control, de monopolio. Se ha como estatizado y judicializado la mediación. Pareciera ser que estamos observando la mediación a través del microscopio y estamos analizando un sistema que son los tribunales. Pero si volteamos con el telescopio hacia las estrellas, hay todo un universo de Así la es. mediación que es mayor incluso, por ejemplo, la mediación escolar. Sí, sí. ¿Cuántas escuelas y estudiantes hay en México? La mediación comunitaria, la que se da en los barrios, en los más de 3,000 municipios que hay en este país. Así es. Mediación con pueblos indígenas o pueblos Rafa, originarios. y acabas de dar un punto importante. El tema de la mediación no es nada más para cuestiones familiares, o sea, lo que se judicializa, debemos de conceptualizar esto como como un aspecto más amplio, un abanico más amplio, como tú lo estás diciendo ahorita. Necesitamos empezar a que los niños aprendan a relacionarse de otra manera pacífica en la escuela, y eso lo puede hacer perfectamente un mediador escolar, ¿no? Que le enseña a los jóvenes, como la labor que están haciendo acá gente de tu equipo, por ejemplo, y eso es algo que necesitan visualizar, no pueden dejarlo de lado.
Dejar que, de lado es esa que parte que creen, va a la el raíz. 11% de la población que va a los tribunales creen que representa el 100%. No. No es así. Entonces, si el 11% es el que acude a los tribunales, quiere decir que en todos los conflictos no están en los tribunales ni en las Claro, fiscalías. Los claro. conflictos, el 89% que no viene, ¿en dónde está? ¿Dónde están los problemas? Los problemas están en la casa, en la familia. Los problemas están en el barrio, entre los vecinos. Los problemas están en la escuela. Estos son los tres entes Así es. socializadores de todo ser. De ahí venimos todos, de alguna suerte. Ujú, ujú. Y aquí es donde está el tema grave de la violencia. Si queremos pacificar este país, entre otras cosas, la mediación puede ser un buen vehículo de, como bien se llama tu programa, crear estos senderos de paz que hay que recorrer. Así es. Ahí está. Entonces, esta es una ley general. Esta no es una ley para los tribunales, creo que lo han entendido mal. Sí, No así es una es. ley de eficiencia procesal como la que se está discutiendo en España, que es una visión de cómo adelgazamos a los tribunales. Esta es Ujú, una ley general para toda la República Mexicana, para los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado. ujú. Es algo mayor que solo los tribunales, que ese microcosmos del 11%. Vamos por el 100 y lo otro está allá. Entonces, ¿cómo vamos a mandar todo a los tribunales? Ahora resulta, porque hay quienes dicen que solo puedan certificar los tribunales. ¿Y cuándo van a certificar en 3,000 municipios, en todas las comunidades indígenas, Sacando en una las miles convocatoria cada y 3 años, miles de ¿no? escuelas? Bueno, a ver, nomás el Estado de México tiene 20 y tantas mil escuelas, 5 millones de alumnos y 200,000 maestros. Ese es un estado nada más de la República. Ujú. ¿A qué hora bendita el Poder Judicial de la Federación, que es a quien quieren encomendarle esta labor de capacitar y de certificar, lo Consejo de va a la hacer? Judicatura, ¿no? Aparte que no tiene facultades, porque la Escuela Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, se inventó para capacitar a los empleados. No, no se creó para decir, vamos a vender cursos o vamos a certificar a todo Ujú. el mundo. Se Sí, van a sí. meter a todo el sistema educativo mexicano, a todos los municipios, a todos los pueblos originarios, se No, van a sí. meter a todos los temas comerciales para certificar. ¿A qué hora? ¿Y con Así qué es. presupuesto? ¿Y con qué facultades? Entonces, yo creo que más bien tenemos que construir un sistema donde por supuesto que los tribunales juegan un papel muy importante, pero son un engrane de la maquinaria, no son toda la maquinaria. Creer que ellos son todo el universo cuando son solo una galaxia. Así Hay que es. dimensionar el verdadero peso si queremos construir, y esta ley se supone que debe ser una ley general de un sistema nacional de mecanismos Ujú. alternativos que no se restringe o se limita, ni nace ni muere solo con los Así tribunales. es. Así es, mi querido Rafa. Vamos a nuestro último corte de estación para que regresemos a platicar. Pues ya esto último, la plática está muy interesante. Bueno, ya nos tendrás que ver en otra ocasión para que nos des, pues, cómo terminó, cómo va, y pues la verdad es que está muy interesante el tema. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Regresamos en breve. Ya estamos de regreso, estamos en el último corte y bueno, estamos platicando con este tema tan interesante y nos dejas muy picado, mi querido Rafa, porque el tema pues va a estar muy interesante cuando se resuelva, pero sobre todo el trayecto. Por eso que comentabas, Rafa, esa es una parte que a mí me preocupa, sobre todo con el tema que se aplica en este programa, la importancia de la cultura de paz. Necesitamos pacificar a este país y yo creo que el gobierno, los legisladores lo tienen claro, aún no lo saben, no sé cómo lo van a hacer ni cómo pretenden tomar las riendas con esta ley general. También entiendo, Rafa, que pues no va a ser perfecta. Tendremos que irla arreglando en el camino, de acuerdo a los resultados, las posibilidades que se tengan en cada entidad federativa, cada gobierno, no sé, todo lo que implica, pero que también es una necesidad universal en el sentido de que no se puede hablar solamente de temas que van a terminar siendo o son jurídicos o no son jurídicos y termina resolviendo un tribunal o a través de la mediación. Va más allá, ¿no? Necesitamos mediadores en las escuelas, en las comunidades, en los conjuntos habitacionales, o sea, necesitamos que la gente que esté capacitada.
Y este va a ser ya para cerrar, mi querido Rafa, porque seguramente nos están escuchando personas el día de hoy, que tienen el interés de decir, bueno, a lo mejor puede ser una profesión, me puedo capacitar en esto. Vamos a necesitar muchos mediadores partiendo de esta nueva ley. Y siendo realistas, Rafa, no lo sabemos, ¿no? No tenemos la capacidad en eso y necesitamos meternos en eso. Efectivamente, como tú lo dices, quizás tienen que ser en preparar, así como se preparó el sistema penal, el nuevo sistema penal y todas las nuevas reformas, tendrá que haber una de estas en ese sentido, donde se le tenga que decir a las universidades, genere mediadores. Hay otras opciones en las que puedan trabajar o que los que estamos o que tuvimos alguna carrera humanista, por ejemplo, o carrera afín, bueno, nos podamos encaminar a lo mejor en una especialidad, en algo que nos permita contribuir a la pacificación de este país. Rafa, cuéntanos, ¿qué podemos hacer ahí? ¿O cómo va por ahí? Por supuesto que la educación es la llave del desarrollo y si queremos construir un sistema nacional, mencionaste entre otros las universidades. Claro, Y yo no diría, el tema de la solución de los conflictos no es un tema de leyes, así es es. un tema de personas. Ujú, ujú, Si tú entiendes, vamos a llamarle la ciencia humana, o sea, la ciencia de las personas, la ujú, comunicación, la negociación, las negociaciones. Entonces, eso no tiene que ver con una profesión previamente establecida, así es. porque es un perfil del ser, no el perfil de otra profesión. Un error es que hemos querido indexar la mediación a actividades afines. ¿Eso qué Ujú, significa? Ah, es que pues, como trabajas con gente, es una ciencia social. Entonces, las ciencias sociales llevan mano. ¿Quién dijo eso? No, pues claro, es que suena bien, suena lógico. Ah, sí. Y si el problema que estamos viendo hoy en esta mediación es sobre la construcción de este edificio, sobre la nivelación de los techos, sobre la distribución de las cargas, tú como abogada, ¿qué sabes de cálculo pues estructural? nada. Y entonces, ¿quién es ahí la ciencia afín? Sí, Un ingeniero, claro, arquitecto, un ingeniero civil, que ellos sí lo entienden. Es claro. decir, la multidisciplinariedad de la mediación Ujú, son unos lentes distintos con los que tenemos que empezar a ver esto. totalmente de acuerdo. Entonces, no tiene que ver tu carrera de origen, no te estorba haber ido a la universidad. La Ujú, cosa es, ¿y tú de qué tienes perfil? Hay perfiles para todo. Para ser ujú, médico hay un perfil, para ser abogado hay un perfil, para ser arquitecto hay un perfil, para ser, bueno, pues para ser mediador también. así es. ¿Qué me están pidiendo tantas cosas para ser mediador cuando a ninguna otra profesión se lo piden? O te Cierto. dijeron, Vero, ¿quieres ser abogada? Nada más que antes. Me tienes que demostrar que tienes otro conocimiento afín. Tráeme un título de, no sé, criminóloga, socióloga, Sí, sí, sí. antropóloga, y entonces vas a poder ser abogada. No Así es. funciona así, ¿verdad? Suena absurdo. Bueno, Así es, como así es. absurdo que al mediador le pidan esas cosas, que a ninguna actividad profesional le piden. Ujú, ujú. No, tienes o no tienes lo que se requiere, pues hay un perfil. Y segundo, aunque tengas el perfil, que te prepares. Y de que te prepares, que demuestres que tienes los conocimientos, la práctica, las técnicas, que puedas hacerlos entregables, saber desarrollar un documento, un convenio, o sea, Ujú, porque hay cosas que sí, por supuesto, tienen que ver con la ley. Hasta los ingenieros y arquitectos saben de leyes, tienen que claro, saber de leyes de desarrollo urbano, tienen que saber de reglamentos de construcción, de uso de suelo. así es. No son abogados, pero se ponen a estudiar las partes y componentes legales para construir una casa o un edificio. Ahora resulta que les vamos a tener que pedir que sean expertos en derecho para hacer un edificio No. que tiene que cumplir con leyes, pues acá es igual. O a los niños que se quieran ser mediadores escolares, que les pidiéramos, no, no, es ilógico. Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que, por supuesto, entiendo que este cosmos de los tribunales se cuece aparte, es muy distinto, porque, claro, los documentos que emanan de una mediación en estos lugares, con mediadores certificados por poderes judiciales públicos o privados, como en los centros de conciliación, adquieren el valor de cosa juzgada como una sentencia, o sea, son palabras mayores. Entonces, ante esto hay mucha alarma de, ¿y si lo hacen mal? ¿Y si se equivocan? Entonces, no, como ya algunos medios empezaron a hacer pillerías,
pues ahora hay que meterles otras 100 horas de capacitación, como si lo pillo se te fuera a quitar con horas de capacitación. No, eso no se te quita ni con 5,000 horas. Y Claro. eso va a ocurrir. Lo que necesitamos más bien son indicadores de medición de desempeño, monitoreo, evaluación y desempeño, y por supuesto, en su caso, seguimiento, investigación y sanciones a aquellos que usen de la figura. Así es. Pero verdaderamente que esto ocurra. Entonces, en vez de preocuparnos por poner una carrera de obstáculos de casi tienes como que ser santo o Superman o Blue Demon o algún personaje así para poder convertir. Entonces, entonces ya me aseguraste que sí eres mediador porque sobreviviste a toda esta carrera de obstáculos. Así es. ¿No? Hay que hacerlo más accesible y lo que necesitamos es tener órganos que estén supervisando, controlando, monitoreando y en su caso aplicando correctivos o sancionando con la ley en la mano a quienes se pasen de la red, porque eso va a ocurrir, eso ocurre en todas las actividades profesionales. Gente chapucera hay en la medicina, hay en la ingeniería, hay en la abogacía, hay en todas partes, pero el diablo sabe a quién se le aparece. Y si tú no hay nadie que te esté checando, supervisando, ni midiendo, China libre, que es como estamos ahorita. Entonces, más que hacer una carrera de obstáculos, creo que valdría la pena en la misma ley establecer estos mecanismos de monitoreo y seguimiento y en todo caso de correctivos o algún tipo de sanción para aquellos que se crucen y se pasen de listos o quieran perjudicar a las partes. Entonces son temas candentes, no son temas sencillos, de mucho debate y pues en eso estamos ahorita. Esperemos que nos invites en septiembre, octubre, a ver si hay ya humo negro, humo blanco, perdón. Humo blanco, más bien. Y a ver si por aquí se ve bastante oscuro el panorama. Muy bien, pero Rafa. vamos a ver cómo sale y ya platicaremos de si qué se logró o qué no se logró, qué queda todavía pendiente. Y bueno, pues este es un camino a veces de nunca acabar, ¿verdad? Así es. Pues Rafa, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado de tu tiempo para compartirnos tu experiencia en estos foros. Y bueno, estaremos al pendiente, querido Rafa. Te doy un fuerte abrazo hasta Monterrey y espero que cuando estés por acá nos invites para que estés en cabina con nosotros. Bien, antes de despedirnos, quiero recordarles que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Somos una radio comunitaria sin fines de lucro y quieres colaborar con nosotros con alguna aportación, ya sea económica o en especie, estamos a tus órdenes en el 55 22 28 01 33. Ayúdanos a que este esfuerzo radiofónico pueda permanecer y llegar hasta sus hogares cada vez que prendan su aparato radiofónico y sintonicen el 97.3 FM. Bien, les agradezco que hayan estado con nosotras y con nosotros caminando por Senderos a la Paz. Gracias por nuestro gran invitado que estuvo el día de hoy y pues agradecerle enormemente que desde Monterrey nos haya acompañado por esta caminata y también recordarles que el día de mañana tenemos domingo de retransmisión. Pueden revisar la barra programática a través de nuestras redes sociales. Agradecerle también a nuestro operador técnico que estuvo hoy del lado de los controles y que hizo posible la transmisión de este programa. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para la transmisión de este programa. Su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.